La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé. Yo te amo. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Muy bien, traiga su Biblia, traiga su Biblia. Le quiero contar, la Biblia es un artículo de primera necesidad en el pueblo cristiano. Nosotros tenemos que tener Biblia, pero la Biblia lastimosamente se ha utilizado como un fetiche, como un agüero. Observo en algunos hogares la Biblia abierta en el Salmo 91 y de hecho la Biblia abierta en el Salmo 91 no va a actuar de ninguna manera contra ningún tipo de espíritu ni contra ningún tipo de mal. Lo importante de la Biblia es leerla, aprenderla y ponerla por obra. La Biblia nos manda a no solo ser oidores, sino hacedores de la Biblia. Hágase usted esta pregunta: ¿cómo estaría usted hoy si por lo menos la mitad de lo que usted sabe de la Biblia lo aplicara a su vida? La mitad de los principios, la mitad de las palabras que ha escuchado, la mitad de lo que Dios le ha hablado a usted a través de sueños, de visiones, a través de profecía. Hay gente que a toda hora anda buscando una palabra profética. No, yo necesito solo que Dios me hable a través de la Biblia. Creo en el ministerio profético, pero hay gente que está detrás de una palabra y de otra no. Es importante aplicar lo que nosotros aprendemos de la Biblia. Haciéndole un recuento, cuando el Señor Jesús muere y resucita, 300 años después, la Iglesia Católica Romana nace por primera vez. Es la fusión de los romanos, que eran en ese momento los que controlaban el mundo antiguo. Recuerde que Roma era un imperio poderoso. De hecho, en el tiempo de Jesús, la gente le pagaba tributo a Roma, le pagaba impuesto a Roma. La máxima autoridad eran los césares, eran los máximos jerarcas de Roma, pero ellos también tenían, como era tan extenso su reino, ellos también tenían a lo largo y a lo ancho de Europa, de Asia y de África, gobernadores. En el caso del país de Palestina, que es donde viven los judíos y donde se desarrolla toda la historia de la Biblia, allí existían los Herodes. Habían tres Herodes: Herodes el tetrarca, Herodes Felipe y Arquelao. Eran tres Herodes que gobernaban o se habían repartido aquella nación, pero estos Herodes le servían directamente al César, eran servidores del César. Así que cuando el cristianismo comienza a crecer y comienza a aumentar, los romanos se preocupan porque entre más los perseguían, entre más los aserraban, más los partían por la mitad, más los echaban en la cárcel, entre más había una persecución contra el cristianismo más se multiplicaba. Así que los romanos tomaron una decisión más como estrategia de guerra, estrategia política y de poder, y fue fusionarse con los cristianos. Los cristianos en los primeros tiempos se llamaban los del camino. Si Dios lo permite, estaré esta semana enseñándoles acerca de esto, pero ellos, los cristianos comenzaron a crecer y los romanos dijeron, 300 años después de la muerte y la resurrección del Señor, vamos a unirnos a ellos, vamos a unirnos, no los ataquemos más, vamos a unirnos, y se fusionaron como dos ríos. Un río que era la corriente del cristianismo limpio
y un río, que eran los romanos paganos. A los romanos les gustaban las orgías, a los romanos les gustaba comer en exceso, los romanos disfrutaban. Por ejemplo, ellos tenían su coliseo romano, de hecho existe todavía, y ellos disfrutaban viendo gladiadores pelear, amputándose brazos, decapitándose, luego disfrutaban trayendo de lejanas tierras leones y fieras y echando a los cristianos y que fueran devorados. Para ellos eso era entretenimiento. O sea que los romanos eran gente realmente con una tendencia bastante fuerte hacia la oscuridad. Esta gente se fusiona con lo limpio y de ahí nace la Iglesia Católica Romana. A partir de ese momento, 300 años después, estamos hablando el tercer siglo, la Biblia comienza a escribirse, pero la Biblia se escribe a mano. Recuerde que a un monje le tomaba toda la vida escribir una Biblia, pasarla del original, del hebreo y del griego, porque la Biblia fue escrita en esos dos idiomas, al latín. Y comenzó un proceso de escribir la Biblia, pero le quiero contar que la gente en los siglos posteriores, en el cuarto siglo, en el siglo V, en el año 1000, la gente era analfabeta, la gente no sabía leer, no sabía escribir, y menos una persona sabía leer latín. El latín solo lo sabían leer la gente de la iglesia y la gente de la aristocracia, pero la gente normal como usted y como yo no sabíamos leer latín. Así que la Biblia, aunque la gente la quería estudiar, no tenía uno acceso a ella y número dos, no sabían el idioma en el que se había escrito la Biblia. Así que esto hacía que las personas de la antigüedad fueran vulnerables a que les enseñaran todo tipo de herejías, se les enseñaba engaños, se les enseñaba fábulas. El que se quería inventar algo de la Biblia decía, es que la Biblia dice tal cosa, se la inventaba y la gente lo creía simple y llanamente porque eran analfabetas. Pero esto me llama mucho la atención porque hoy en día hay gente que está siendo engañada. Y mire, ¿sabe por qué una persona cae en una secta? Hay una secta en este momento. Había un hombre llamado José Luis. Este hombre había dicho que él era Jesús, que había vuelto a la tierra. Y este hombre, le quiero contar que a pesar de que él decía que es Jesús, se enferma y muere. Y él deja a una mujer. Ellos son los que tienen este movimiento de salvos siempre salvos, SSS. Me sorprende muchísimo cómo esta mujer se llama Lilibet Melquisedec, se llama esta mujer, Lisbeth Melquisedec, así se llama ella. Y ella dice que ella es Dios y que Dios no es hombre, sino que Dios es mujer. Y lo más asombroso no es la idea tan descabellada de esta mujer al decir que ella se llama Lisbeth Melquisedec, sino que la gente le cree a las ideas de esta mujer. Lo más asombroso no es que alguien salga a decir una idiotez o que alguien salga con una idea descabellada. Lo más asombroso es que hay gente que cree a esto y sabe que la gente que cree es gente ignorante en la palabra. Si usted lee la Biblia, si usted conoce la Biblia, difícilmente alguien podrá engañarte, difícilmente alguien podrá meterte un cuento, difícilmente alguien podrá manipular tu fe. La fe se manipula cuando se encuentra un vacío de ignorancia. Cuando la gente no lee la Biblia, cuando la gente no escudriña la palabra y viene otro y le dice cosas como, es que la Biblia dice, ayúdate que yo te ayudaré. La Biblia no lo dice. Eso es un invento de nosotros. Es que la Biblia dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Eso no lo dice la Biblia. Es que la Biblia dice que los reyes eran tres y eran magos y se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar. Eso no dice la Biblia. Es que el fruto prohibido era una manzana. Eso no lo dice la Biblia. Pero la gente lo cree porque no estudia la Biblia. Y qué bueno, la gente de antes tenía una excusa, eran analfabetas y solo hasta el siglo, hasta 1436 se inventa la imprenta y a partir de ahí la Biblia fue más asequible a la gente. Y tal vez esos 14 siglos, 1400 años anteriores, digámoslo, había una excusa justificada. Y es que la gente no tenía Biblias, porque las pocas Biblias que habían en los monasterios se encadenaban. Se habían creado una cantidad de fábulas que si alguien leía la Biblia se podía enloquecer. Incluso nuestros abuelos creían en esas cosas, que si alguien leía la Biblia podía enloquecerse. Entonces se creó una cantidad de tabús y de mitos alrededor de la Biblia para que nadie la leyera. Pero hoy en día, que tú puedes conseguir en mi país una Biblia de 7,000 pesos, es el colmo que hayan cristianos que no lean la Biblia y que crean mentiras. Es el colmo.
¿Sabe que la Biblia durante miles de años fue tratada se trató de sacarse, de borrarse, de desaparecerse? Durante muchos años, dictadores, filósofos, gobernantes, científicos, maestros, emperadores, trataron de eliminar la Biblia, trataron de quemar la Biblia y no pudieron, porque es la palabra del Señor. Es la palabra de Dios. Y nadie podrá dañar o destruir la Biblia. Nadie podrá hacerlo. De hecho, le quiero contar esto. La Biblia advierte en el libro de Apocalipsis que hay una maldición severa para aquellas personas que tratan de quitarle o añadirle a la Biblia. Aquellos que le han tratado de quitar cosas a la Biblia o aquellos que han tratado de añadirle caen sobre esta maldición. Apocalipsis, por favor, acompáñeme al capítulo 22, versículo 18. Vamos a leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: yo testifico que todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Así que no hay que quitarle ni hay que añadirle. La Biblia es simplemente. Pero ¿sabe qué pasa? Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Eso dice Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido. ¿Por qué? Porque le faltó conocimiento. ¿Conocimiento en qué? En la palabra. ¿Usted quiere conocer a Dios? Pues le presento la Biblia. La mejor manera de conocer a Dios es leyendo la Biblia. Pero conocemos cristianos que solo leen la Biblia cuando van al culto. Y lo noto yo a veces en consejerías. Les paso una Biblia y le digo: búscame tal libro. No saben dónde queda. No saben dónde queda. No saben manejar la Biblia. Dependen de un celular. Debería darnos vergüenza. Gente en siglos pasados anhelaron tener una Biblia en sus manos. Anhelaron tener una Biblia, pero no pudieron. Gente que murió sin nunca tocar una Biblia en sus manos. Nunca la tocaron. Fueron víctimas de lo que les quisieron enseñar. Y usted que tiene su Biblia en su casa, la mantiene guardada, la mantiene llena de polvo, abierta en el Salmo 91 o en el Salmo 23, debería darnos pena con Dios esta situación. Entonces de ahí se derivan una cantidad de mentiras. El que reza y peca empata, esto es mentira. Todos los caminos llevan a Dios, esto es mentira. Jesús dijo en Juan capítulo 14 versículo 6: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Nadie podrá llegar a Dios sino por ¿quién? Por Jesús. O sea que no todos los caminos llevan a Dios. Y le quiero contar que la manipulación de la Biblia creó algo que se llama la religión. Y le voy a hablar algo acerca de la religión. La religión esclaviza. La religión esclaviza. Yo no soy una persona religiosa. Yo no creo en las religiones. Las religiones fueron hechas por los hombres. Yo creo en la relación con Dios, en mi comunión con Dios. A mí no me cambió una religión, a mí me cambió Jesucristo el Señor a través de mi relación. Yo noto con tristeza como en medio del pueblo evangélico, como en medio del pueblo cristiano, a veces se exalta más a un pastor, se exalta más a una denominación que a Cristo el Señor. Yo estuve en un congreso hace varios años, me reservo el nombre, donde fui a Bogotá. Y esta gente tiene una estrategia de trabajo que les ha sido muy productiva y muy buena. Pero en ese congreso, a toda hora se hablaba de la estrategia, se le daba honra a la estrategia. ¿Sabe lo más tremendo? Esto se hizo en un coliseo en Bogotá. Lo más tremendo, cuando habían intermedios de descanso, en medio de las enseñanzas, usted bajaba a comer algo y Dios sabe que es verdad. Mire, habían stands o habían puestos de venta de cosas, camisetas con el logo de la visión, gorras con el logo de la visión,
lo más impresionante es cómo venía gente del extranjero. Se vendían joyas talladas esmeraldas, en oro, en plata, con un símbolo que ellos manejan. Ellos manejan una letra con 2 números, y ese símbolo la gente lo compraba. Compraban anillos, compraban cadenas, exaltando a una visión, exaltando a una religión. En algunos lugares, algunos templos, cuando usted entra a algunas congregaciones, desde que usted entra, está el nombre de la iglesia tal por todo lado. Y le pondré un ejemplo para no ofender a nadie. Imaginémonos que usted se congrega en la iglesia que se llama la Iglesia del Santo Aguacate. Un ejemplo, porque si me invento otro nombre, de pronto ya existe y no quiero líos. No creo que haya una que se llama el Santo Aguacate hasta ahora. Pero usted llegó y por todo lado el Santo Aguacate es el que cambia. Bienvenidos al Santo Aguacate. El Santo Aguacate transforma, o sea, una exaltación a un lugar y a un método más que al Señor. La religión ha engañado a las personas desde la Iglesia Católica, y lamentablemente todavía hoy a través del cristianismo se engaña y se manipula a la fe de las personas. Sabe que la gente que está buscando a Dios, independientemente si está en una iglesia católica o en una iglesia cristiana, tiene una buena intención, pero sabe, el ser humano puesto enfrente de esa congregación o puesto enfrente de esa iglesia le manipula. Le manipula. A mí me da tristeza pastores cristianos, porque aquí no hemos hablado solo del catolicismo. Esto nos toca a todos, porque estamos enseñando a ser verdaderos cristianos. Pastores que le han dicho a la gente: si te vas de esta congregación te pierdes. ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo fui víctima de eso siendo oveja. Y yo llegué a irme de una iglesia por una razón de peso. Y Dios sabe, yo estuve en congregaciones donde se practicaba el pecado, y yo decía: por Dios, yo vengo del mundo, yo vengo de pecar, yo vengo de ver cosas horribles para tener que verlas también en esta congregación. Y yo veía cosas ya pasadas del límite, y sin embargo ahí me quedaba. Dios me ponía muchas veces a solas a hablar con el pastor: pastor, aquí pasa esto, aquí ocurre lo otro, o lo que sea. Pero ya cuando no veía un cambio, cuando usted está en un lugar que su vida no avanza, que usted está estancado, que no le enseñan la sana doctrina, que ahí solo le mueven las emociones, que ahí solo lo engañan, hermano, salga corriendo de allí. Un lugar donde hay pecado, donde usted descubre que hay pecado. El problema no es el pecado, porque la iglesia del Señor es perfecta, pero está manejada por seres humanos que somos imperfectos. El problema no es que tu pastor se equivoque, el problema es que quiera vivir equivocado. El problema no es que el grupo de líderes de la iglesia se equivoque, el problema es que quieran vivir en pecado, en error. Ese es un problema. Y cuando yo notaba eso, pero me iba poniendo la cara. Entonces le decía al pastor: me voy de este lugar, pastor, y quiero que me bendiga. Y sabe, me llegaron a decir varias veces: si te vas de aquí no te va a ir bien, si te vas de aquí te vas a perder. Maldiciones lanzadas dentro del mismo cuerpo de Jesús. Maldiciones que de hecho tuve que cortar en mi vida, porque tenían poder si yo no cortaba eso. ¿Sabe? Se manipula la gente. ¿Quién dijo que a ti te cambió la iglesia X? A ti no te cambió una iglesia. Mire, nosotros hasta para evangelizar cometemos errores. Nosotros, en vez de predicar de Cristo, en vez de decirle a una persona: te voy a presentar el que te va a cambiar tu vida, te voy a presentar el que te va a sanar, te voy a presentar el que te va a prosperar, te voy a presentar el que va a salvar tu hogar, Jesús de Nazaret, les hablamos de una congregación. Anda a la iglesia. No es que yo estoy yendo a una iglesia, no, es que ese no es el punto. Nosotros hacemos casas de milagros en varias partes de Cali, y a los líderes de las casas de milagros se les ha enseñado esto: si la gente que se congrega en esa casa nunca va a la iglesia, pero llega a Cristo, cumplimos nuestra meta. Pero a veces se implantan casas y hay que traerlos a la iglesia como sea. No. Ellos tienen que conocer a Jesús, y eso se llama comunión. ¿Que hay que congregarse? Amén. Yo no estoy diciendo que no se congregue, pero nunca el congregarse será para exaltar una denominación. Incluso uno ve rivalidades: yo soy de tal iglesia, yo soy de tal otra, mi pastor. No, tu pastor es Cristo, hermano, y la iglesia es una.
Los hombres fuimos los que le colocamos, hay nombres rarísimos de congregaciones y eso es una bobada. Los nombres no nos pueden separar. No nos pueden separar. Usted no se imagina cuánta gente atiendo yo en consejerías de otras congregaciones, pero yo sé que son de Cristo y sé que somos hermanos en Jesús. La religión nos separó. Ahora, un pensamiento religioso. Yo soy cristiano porque voy a la iglesia. Eso es un pensamiento religioso. Tú no eres cristiano porque vas a una iglesia. Tú eres cristiano porque tu vida cambia como consecuencia de tu comunión diaria con Dios. Pensamiento religioso. Mi comportamiento en la iglesia tiene que ser diferente al de la calle. Eres un religioso. Si en la calle tú eres uno y en la iglesia eres otro, eres un religioso. Si tú en tu casa eres un patán, si tú en tu casa eres una grosera, si tú en tu casa no obedeces a tus padres, pero en la iglesia eres casi un santo, eres un religioso, mi querido amigo. Lo eres. ¿Sabe que la religión es externa? Es mi apariencia hacia los demás. Pero la comunión es interna. Y le voy a contar acerca de cómo eran los religiosos antes, pero de cómo siguen siendo todavía hoy en nuestra iglesia, la iglesia del Señor. ¿Sabe? Los religiosos aman el hacer las cosas para que los demás los vean. Escúcheme. El religioso es feliz publicando en redes sociales que ayuna, que ora, si le da algo a alguien se toma una selfie, porque la religión es externa. ¿Sabe que aprendimos mal? La religión hizo difícil lo fácil, nos enseñó a ser hipócritas. ¿Cuánta gente hoy se congrega en un lugar simple y llanamente porque le toca hacerlo? Cuando usted ve una persona que llega a un culto con mala cara, con mala actitud, no levanta los brazos en la alabanza, no adora a Dios, a toda hora ve el reloj, mira el celular, hermano, eso es un religioso. Su corazón no está allí, no está en el asunto. Va porque le toca, va porque quiere acallar su conciencia, va por una costumbre. Dejamos de ir a la iglesia católica, pero lo trasladamos esa costumbre a la iglesia cristiana. Entonces vamos porque nos toca. No disfrutamos de lo que está ocurriendo ahí. No nos gozamos con la alabanza. En algunos lugares se cree que la alabanza es un relleno y es una falta de respeto usted llegar tarde al culto. Es una falta de respeto llegar tarde al culto. Porque es una cita, no con el hombre. El religioso cree que es con el hombre. Y como cree que es con el hombre, pues llego a la hora que se me da la gana. Pero cuando yo sé que es mi cita con Dios, es como cuando usted estaba enamorado. Si la persona a la cual tú amas te ponía una cita, tú no ibas a llegar una hora tarde, llegabas antes. Si esa persona te decía, mira, mis papás solo me dieron una hora de visita, solo podemos hablar una hora, tú no ibas a llegar 40 minutos tarde para que te quedaran 20 minutos de visita, llegarías antes para poder disfrutar de esa persona. Pero el religioso va por ir. Entonces no le importa llegar tarde, no le importa llegar a saludar a los demás, a distraer, no le importa llegar a mirar el celular. Eso hacen los religiosos. Yo desde hace meses vengo orando al Señor porque en la iglesia, gracias a Dios, estamos educando a la gente con una postura de puntualidad. Pero va a llegar un día que a cierta hora, y lo he pensado, el culto empieza a las 8, pero el que no llegue a las 8:20 cerramos la puerta y se quedó afuera, devuélvase para su casa. A los líderes de la iglesia que me están oyendo saben que nosotros tenemos una reunión semanal y el que llega tarde 10 minutos se le da de espacio, que de pronto el bus se demoró, etcétera. El que llegó después de eso se le cobra multa. Tenemos que aprender a darle a Dios la reverencia y el respeto que se merece.
Cristiano que no llega a adorar es un cristiano que no entendió que Dios es comunión, Dios no es religión. Ahora, ¿qué enseñó el Señor Jesús acerca de los religiosos? Mateo capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dijo Jesús acerca de esta gente que le gusta mostrarse? Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. ¿Qué dijo el Señor? Guárdese de hacer eso. De otra manera no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Escúcheme, cada vez que usted haga algo buscando que la gente lo adule o le dé recompensa, se quedó sin la recompensa de Dios. Hay dos tipos de recompensa, la del hombre y la de Dios. Yo prefiero la de Dios. Por eso, entre más secreto sea lo bueno que tú haces, más gloria recibe Dios y más recompensa recibe el hombre. Versículo 2. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los hipócritas, lo contrario, una persona hipócrita es una persona sincera. En la antigua Grecia había muchos escultores y esta gente hacía esculturas de todo tipo, hacía jarrones, hacía ánforas, hacía utensilios en barro que iban al horno, pero a veces esos utensilios se resquebrajaban. Entonces el artesano tomaba cera de abejas y cubría, hacía un resane, tapaba esa grieta con cera y luego lo pintaba. Y cuando la persona iba a comprar un cántaro, un jarro, una ánfora, iba a comprar una escultura, preguntaba esto: ¿este artículo es sin cera? Y el artesano le decía: sí, no tiene cera, lléveselo. Si era verdad, el artículo no se iba a dañar. Si era mentira, con el paso del tiempo la cera se tostaba y se caía sola, dejando ver la grieta. Entonces, esa cera es la hipocresía que la religión nos enseñó a usar. Esa máscara de mostrarme espiritual. Gente que habla en lenguas y cree que están espirituales, pero están pecando todo el tiempo. Gente que dice que ayuna, pero maltratan a su cónyuge, maltratan a sus empleados, son tramposos, no declaran lo que en realidad su negocio les deja, sino que hacen una declaración de renta menor para tributar menos y robarle al gobierno. Es gente hipócrita, tiene cera. Por eso se preguntaba, ¿es sincera? Sincera significaba que era una pieza original, sin defecto. Y Jesús le dijo a sus discípulos: si ustedes van a dar algo, no sean como los hipócritas, porque los hipócritas también dan, pero ellos hacen tocar trompeta. ¿En dónde? En la sinagoga. Recuerde que las sinagogas eran los templos como donde usted y yo nos reunimos, eran templos locales. En las sinagogas hacen tocar trompeta, y en las esquinas y en las calles, para que los hombres los alaben. Usted no busque ser alabado, la religión busca que tú seas alabado. Luego dice el versículo 3: mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. ¿En dónde? En público. Dios, métase esto en la cabeza, hermano. Dios es el Dios de lo secreto, no de lo público. Tu vida secreta es lo que más le interesa a Dios más que tu vida pública. Pero tu vida pública está directamente relacionada con tu vida secreta. Si tu vida pública hoy es un fracaso, si no avanzas, si no creces, examina tu vida en lo secreto. ¿Cómo eres tú cuando nadie te ve? Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas. O escúcheme,
Los hipócritas también oran. Y el Señor dijo, no seas como ellos. Ellos oran. Pero ¿cómo oran? Primero, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Los religiosos les gusta hacer oraciones para los hombres. El día que te toque orar en público, si tú te pones a pensar qué palabras digo para impresionar a los demás, ese día no hablaste con Dios. Ese día oraste para los hombres. Los hipócritas, los religiosos, les gusta impresionar. Y yo he oído oraciones que quieren impresionar. ¡Wow! Con palabras rebuscadas, con palabras exageradas, que ante los ojos de mucha gente dirían, esa persona es tremenda. Ante los ojos de Dios es un religioso, es un hipócrita. Y mire lo que dice el versículo 6. Mas tú cuando ores, ora a tu Padre que está en donde? En lo secreto. ¿Dónde encuentras a Dios? En lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Más arriba dice, cierra la puerta de tu aposento y ora en secreto. Mi oración es algo íntimo, escúcheme. Usted no divulgaría su intimidad con su esposa o con su esposo, porque es algo íntimo. La oración es algo ¿qué? Íntimo. Yo he visto gente publicando oraciones en Facebook, en WhatsApp, volviéndolas públicas. Y obviamente esto va a generar unos aplausos y recibirás tu recompensa. ¡Bravo! ¡Wow! ¡Qué oración! Pero perdiste la mejor recompensa, la de Dios. Y más abajo dice, versículo 7, y orando. Bueno, aquí vamos a entrar en algo poderoso. No uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Escúcheme, hermano. ¿Qué está diciendo la Biblia aquí? Cuando ores, no uses vanas repeticiones. ¿Es bíblico rezar un rosario? Usar vanas repeticiones. Como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Gente que cree que si yo hago 20 Padre Nuestros voy a ser escuchado. No uses vanas repeticiones. Recuerde que Dios no está viejo, Dios no es un anciano, ni Dios tiene Alzheimer, ni se le olvidan las cosas. Y luego dice el versículo 8, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. El religioso ora usando vanas repeticiones. El que conoce a Dios sabe lo que dice la Biblia, que Dios sabe qué cosas tengo necesidad antes que yo le pida. De hecho, el Salmo 39, versículo 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Versículo 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nos enseñaron a usar repeticiones, ¿no? Nos enseñó la religión a utilizar palabrería. Creemos que por nuestra palabrería vamos a impresionar a Dios. Puede que podamos impresionar a los hombres. Puede ser que los hombres digan, wow, qué oración, pero Dios no. Y a mí me interesa que Dios sea el que me escuche y Dios sea el que me conteste antes que sean los hombres. La religión nos enseñó mal. La religión nos puso una cantidad de cargas que en la Biblia no están. Mire lo que el Señor sigue diciendo. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy.
Pero el Señor sigue hablándole a los fariseos. Mateo capítulo 23, versículo 13. Mateo 23, 13. Dice el Señor: mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿Qué ha hecho la religión? La religión como tal no deja entrar a los que quieren entrar y ellos mismos tampoco entran. La religión le puso una cantidad de trabas, una cantidad de requisitos para llegar al reino de los cielos. La religión te llenó de argumentos. Y hay mucha gente hoy que no ha querido ir a congregarse a un lugar, no han querido entregarle su vida a Jesús, sencillamente porque en su mente está un paradigma: no soy digno, no soy merecedor, he hecho muchas cosas malas, porque eso le enseñó la religión. Pero la palabra dice que el Señor no vino a buscar a los sanos, sino a los enfermos. Él vino por los perdidos. Él no vino a salvar justos, sino a pecadores. Pero nosotros, los religiosos, nos hemos encargado de decir y de decidir quiénes entran y quiénes no entran al reino de los cielos. ¿Usted ha escuchado alguna vez, hermano, diciendo: esa persona no va a ser salva? Esa persona se murió y se fue para el infierno, lo más seguro. ¿A ti qué te importa eso? El único que puede decidir. El otro día yo escuché una polémica absurda. Gente que se cree cosas, que Michael Jackson está en el infierno y que yo no sé quién se soñó y que fue al infierno. Y bueno, se sacan una cantidad de fábulas. El único que puede decidir si Michael Jackson está o no está en el cielo o en el infierno es Dios. Pero nosotros los religiosos catalogamos eso. De hecho, le quiero decir que la iglesia cristiana es una iglesia que hace acepción de personas. Muy pocas y muy contadas son las congregaciones. Cuando llega una prostituta, cuando llega un travesti, cuando llega un indigente, un habitante de calle, son muy pocas las congregaciones que no lo hacen a un lado. De hecho, a muchos pastores les gusta las ovejas estrato 5 y 6, pero la 1 y la 2 muy poco. El Señor le dijo a ellos: religiosos, fariseos, ustedes no entran. O sea, el fariseo no entra. ¿Por qué? Porque vive de apariencia. El fariseo no entra porque no tiene comunión, porque es un hipócrita. Y le digo: ustedes no entran, pero lo más grave no es eso, que no dejan entrar a los que quieren entrar. ¿Sabe que a veces uno le comparte a la gente por qué la gente a veces no va a una congregación? ¿Por qué la gente a veces no se quiere entregar a Jesús? Porque nos hemos vuelto legalistas. Y yo no estoy haciendo apología al pecado. Obviamente yo sé que hay que tener santidad. Yo sé que sin santidad nadie verá a Dios. Pero yo creo en los procesos, hermano. Yo lo creo. Entonces le vamos a compartir a una persona. De hecho, ese es el método de evangelismo de muchos cristianos religiosos. Mire, es que usted no puede volver a tomar, usted no puede volver a fumar, usted se tiene que casar porque es que está en fornicación, usted tiene que empezar a diezmar porque usted es un ladrón bíblicamente. O sea, comienza a darle una serie de cosas que la persona tiene que hacer. De entrada, la persona dice: no, gracias. Es que es muy duro cumplir todo eso. No, gracias. Es un mal método. ¿Sabe que Dios me ha permitido trabajar con gente que a otros no quieren? Y me acuerdo un grupo de travestis en el centro que con un amigo les predicamos la palabra hace muchos años, a las 10 de la noche, ahí en el centro, íbamos. Y esos travestis, que son hombres que se pintan, se ponen faldas y se prostituyen, ¿sabe por qué nos aceptaban? Porque les hablamos del amor de Dios. Y comenzamos a predicarles del amor de Dios, no del infierno.
Ellos lo saben, de hecho. Y decían, aquí vienen muchos evangélicos hablando del infierno. Y sabemos que nos vamos a ir allá. Pero cuando nosotros le mostramos a otro Jesús, a ese Jesús que le trajeron una adúltera, y que Jesús le dijo a ella, ni yo te condeno, vete y no peques más. Ese Jesús que da oportunidades de cambio. Ese Jesús que está interesado en que ninguno se pierda. Pero nosotros hacemos acepción de personas. La religión es una plaga, hermano. Ha dañado corazones. En el nombre de Dios y en el nombre de la Biblia y usando la cruz, la Iglesia Católica mató a miles y a millones que no estaban de acuerdo con sus enseñanzas doctrinales. Y hoy en día, nosotros en vez de atraer a la gente a Dios, la alejamos. No eres digno. Muchos de nosotros olvidábamos lo que éramos antes de Cristo. Yo personalmente era una basura, si se puede utilizar esa palabra. Muchos de nosotros no entramos y no dejamos entrar. Señor, yo te doy gracias, te bendigo y te exalto. Y te quiero pedir, Señor, que nos enseñes a ser verdaderos cristianos.